¿Alguna vez has tenido esa sensación de que estabas a punto de cambiar el mundo, pero que nadie, jamás, iba a conocer tu nombre? Esa noche, el edificio corporativo parecía un cementerio de cristal. Las luces frías se reflejaban en el rascacielos, y la ciudad, allá afuera, seguía su marcha indiferente, como si nada. Pero dentro de una oficina oculta en el último piso, algo grandioso estaba a punto de nacer. Frente a la pantalla que le quemaba la retina, con el rostro molido y los ojos rojos de tantas madrugadas, Clara Nogueira tecleaba sin parar. Cada línea de código era un pedazo de su alma, cada algoritmo, una extensión de su brega, su lucha. El nombre de su proyecto le retumbaba en la cabeza como una promesa: Aurora. Un sistema capaz de predecir fallas en las cadenas de suministro antes de que sucedieran. Algo que no solo salvaría a la empresa de la quiebra, sino que la convertiría en el rey del mazo, líder absoluto, en el mercado. Pero para Clara, Aurora era mucho más que tecnología. Era su redención. Su renacer. Un grito silencioso que pedía ser escuchado, después de años de invisibilidad. Solo que había un obstáculo. Y ese obstáculo tenía nombre: Ricardo Tavares. Ricardo, su jefe, era un tipo de labia afilada, traje impecable y sonrisa calculada. Llevaba 2 años rascándose el ombligo, sin hacer nada. Solo se había apropiado de las ideas de Clara, transformando el sudor de ella en brillo para sí mismo. Para la junta directiva, él era el genio innovador. Para Clara, solo era un ladrón con corbata. ¿Cuántas veces le oyó la misma frase, como un mantra cruel? No tienes la presencia para enfrentarte a los tiburones. Déjame que lo presente yo. Tú solo tienes que hacer la magia en el computador. Y por mucho tiempo, ella se lo tragó, lo creyó. Creyó que su destino era vivir detrás del telón. Creyó que bastaba con parir, crear, mientras otros se llevaban los aplausos. Pero con Aurora, algo cambió. Ella lo veía en la mirada de los pocos colegas que se atrevieron a espiar el prototipo. Eso era otra cosa. Era revolucionario. Era poderoso. Y era suyo. Y, por primera vez, Clara quería más que los entretelones. Quería ser vista. El lugar parecía un santuario prohibido. La alfombra gruesa amortiguaba cualquier sonido, la mesa de madera oscura era como un altar, y las ventanas panorámicas revelaban la ciudad iluminada, burlándose de la insignificancia de quien se atreviera a soñar allí dentro. En un rincón, junto al carrito del café, estaba Clara. Silenciosa. Casi invisible. Una sombra más en ese ambiente de corbatas y poderío. En el centro, brillando como siempre, estaba Ricardo. Postura firme. Voz tranquila. Sonrisa que transmitía confianza. Y, mientras hablaba, el veneno de la injusticia se escurría por cada palabra. Mi visión para el futuro, decía. Mi esfuerzo y dedicación. Mi equipo incansable. Pero cada slide que aparecía en la pantalla era de ella. Cada dato, cada proyección, cada frase bien construida, había nacido de las noches sin dormir de Clara. Los directores se inclinaban hacia adelante, primero con expresiones serias, luego con miradas de aprobación. Aurora los estaba conquistando, exactamente como Clara había previsto. Y aún así, allí estaba ella, olvidada en la esquina, reducida al papel de observadora de su propia victoria. La mirada de Clara se fijó en el bolsillo del saco de Ricardo. Allí estaba el pendrive que contenía meses de entrega. Allí estaba la llave de la transformación. Allí estaba también la última pieza de una farsa. Y entonces, la pregunta surgió, quemando como candela dentro de ella. ¿Hasta cuándo voy a aceptar el silencio? Porque esa noche, Clara decidió que sería la última vez que alguien le robaba la autoría de su vida. Y es aquí, donde la verdadera historia empieza. En esa sala de reuniones inmensa, bajo las luces artificiales que alumbraban solo a unos pocos privilegiados, Clara Nogueira asistía a lo imposible. Aurora, su criatura, su renacer hecho código, brillaba frente a la directiva. Era su camello, su trabajo, pero bajo el reflector de otro hombre. Una parte de ella se llenaba de orgullo al ver cómo las proyecciones encantaban a los ejecutivos. Pero la mayor parte era pura amargura. Cada elogio dirigido a Ricardo Tavares era como una cuchillada invisible en el pecho. Ella estaba allí, como un fantasma.
la creadora invisible de la obra maestra que ahora se exhibía como si tuviera otro dueño. Y entonces, apareció la primera grieta. El sabotaje comenzó. Fue sutil, casi imperceptible. El señor Vasconcelos, uno de los directores más curtidos, hombre de mirada técnica y fría, hizo una pregunta directa sobre la arquitectura de la base de datos. Era un berrinche, un problema, complejo, que solo Clara podía responder con detalle. Ella lo vio. En los ojos de Ricardo. Un chispazo de pánico. Una fracción de segundo en la que toda su máscara de confianza amenazó con desmoronarse. Tartamudeó, intentó una respuesta vaga, se enredó en sus propias palabras, y, entonces, como quien lanza una llave oxidada, le dirigió la mirada. Clara, nuestra especialista técnica, ¿podría darnos un detalle más técnico? Dijo, en un tono que sonó a burla, como si ella fuera solo un manual humano desechable. El corazón le dio un vuelco. Esa era la oportunidad. Respiró hondo, se levantó de la silla y empezó a hablar. Su voz tembló al principio, pero luego se afianzó. Describió la arquitectura que había diseñado, explicó cada decisión, cada línea de razonamiento detrás de Aurora. Fue clara, precisa, brillante, pero no llegó a la segunda frase. Gracias, Clara. Creo que ya fue suficiente. No vamos a aburrir a la directiva con jerga de programación, ¿verdad? Interrumpió Ricardo, riéndose. Y los directores le siguieron el rollo, la risa. Clara se sentó de nuevo. Tenía el rostro ardiendo de vergüenza. El mensaje era claro, ella no pertenecía a ese lugar. Y aquello no pasó solo una vez. La escena se repitió un par de veces más. Siempre que surgía una pregunta profunda, él la usaba como escudo, y luego la silenciaba, reduciéndola a una asistente incapaz de comunicarse. Minimizaba sus logros, llamando al corazón vibrante del proyecto, la inteligencia artificial que ella misma concibió un pequeño algoritmo interesante que desarrollamos. Nosotros. Esa palabra nunca sonó tan falsa. Cuando la presentación terminó, los directores aplaudieron de pie. Estaban impactados. Le estrecharon la mano a Ricardo. Y el señor Vasconcelos, el mismo que hizo la pregunta, comentó: Ricardo, de verdad que tienes una mente para la innovación. Este proyecto va a cambiar el juego. Nadie miró a Clara. Nadie preguntó su nombre. La llama de la esperanza, que había mantenido su corazón caliente por meses, se apagó frente a ella. Solo quedaron las cenizas frías de la desilusión. La sala se fue vaciando. Los directores salieron comentando animados sobre el futuro prometedor. Ricardo se quedó atrás, recogiendo papeles, con el rostro triunfante. Clara comenzó a desconectar su notebook, queriendo solo desaparecer de allí. Entonces, el resto del equipo entró a la sala para ayudar. Sonrisas, aplausos, palabras que la atravesaban como puñales. Jefe, estuvo bárbaro, increíble. Dijo uno. Felicidades, Ricardo. Éxito total. Dijo otro. Él absorbía los elogios como una esponja sedienta. Y, de pronto, algo en su mirada cambió. De triunfo, pasó a crueldad. Un brillo sádico apareció en sus ojos. No bastaba con ganar. Necesitaba aplastarla. Silencio. Todas las miradas se dirigieron a Clara, mientras Ricardo caminaba lentamente hacia ella. El corazón le dio un vuelco. Un escalofrío le recorrió la espalda. Se detuvo frente a su mesa, miró la pantalla donde el prototipo de Aurora aún rodaba, y con una voz lo suficientemente alta para que todos escucharan, dijo: ¿Sabes, Clara? Viendo todo ahora, con la cabeza fría, me di cuenta de una cosa. Hizo una pausa dramática, como si saboreara el momento. Y luego, señalando la pantalla: esto de aquí está hecho un desastre. El aire le faltó a Clara. Los rostros de sus colegas reflejaban shock, incomodidad, pero nadie dijo nada. Está lleno de fallas. La interfaz es confusa. Es amateur. No sé cómo pude pensar en presentar algo así. Su voz subía con cada palabra, mezclando arrogancia y pura envidia. Clara lo sabía. Él no soportaba la idea de que esa genialidad no era suya. Necesitaba destruir. Y entonces vino el golpe de gracia. Eres una burra.
Hazlo de nuevo. La palabra resonó como una sentencia. Burra. Reduciendo meses de dedicación, de genialidad, a nada. Y frente al silencio pesado de la sala, Ricardo hizo lo impensable. Con una sonrisa cruel, se inclinó sobre el computador de Clara, tomó el mouse y arrastró la carpeta principal del proyecto Aurora a la papelera de reciclaje. Clara quiso gritar. Quiso impedirlo. Pero estaba paralizada. Un clic. Apareció una ventana de confirmación. ¿Está seguro de que desea eliminar permanentemente estos elementos? Marcos la miró directo a los ojos. Sonrió una vez más. Y clicó en sí. El sonido metálico de papel siendo arrugado resonó en los altavoces. Y eso fue todo. Meses de trabajo. El único prototipo funcional. El proyecto que podía salvar a la empresa. Todo, destruido en segundos. Y, en ese instante, algo se prendió en candela dentro de Clara. No era solo dolor. No era solo rabia. Era la certeza de que nada volvería a ser como antes. Porque a veces, es en el momento en que quieren apagar nuestra luz, que el fuego más peligroso empieza a nacer. En esa sala de reuniones congelada, ante el silencio sofocante, fue exactamente eso lo que pasó. Y a partir de ahí, nada, absolutamente nada, volvería a ser lo mismo. El ruido de ese archivo siendo triturado no sonó solo a digital. Para mí, fue como escuchar mis huesos rompiéndose, mis sueños hechos añicos, mi vida profesional colapsando a cámara lenta. En esa oficina, el silencio era casi monstruoso. Un silencio denso, asfixiante, que parecía pesar toneladas sobre mi pecho. Miré la pantalla. Vacía. Estéril. El icono de la papelera brillaba frío, como si se mofara de mi derrota. Esperé el dolor. Esperé el grito atorado en la garganta. Esperé las lágrimas que debían brotar, pero no vino nada. En cambio, pasó algo raro. El nudo en el estómago desapareció. El temblor en las manos cesó. Y ese zumbido constante de ansiedad que me acompañaba todos los días, simplemente se cayó. Fue como emerger de aguas turbias, como respirar aire puro por primera vez en años. Y entonces lo vi. A Ricardo. Ya no era el gigante que controlaba mi destino, sino lo que realmente era, un tipo chiquito, patético, corroído por una envidia tan profunda que la única manera de sentirse grande era destruir a los demás. Miré también a mis colegas. Ya no vi traidores. Vi prisioneros. Hombres y mujeres tan encadenados por el miedo como yo lo estuve un día. Y me miré a mí misma. No como la víctima. No como la ingenua que soportó humillaciones. Sino como alguien que había permitido que todo aquello continuara demasiado tiempo. Por una lealtad ciega a una empresa que nunca lo mereció. Por una tonta esperanza de que, un día, el mérito hablaría por sí solo. Y fue en ese instante que lo entendí. El mérito no habla. El mérito tiene que gritar. Y, a veces, simplemente tiene que irse. Ricardo todavía sonreía. Una sonrisa venenosa, esperando mis lágrimas, mi desesperación. Quería alimentarse de mi dolor. Pero eso no era lo que iba a tener. Con calma, bajé la tapa de mi notebook. El clic sonó como un disparo. La tensión en la sala se hizo casi insoportable. Tomé mi bolso. Lo abrí. Saqué mi celular. Mis manos no temblaban. Deslicé la pantalla hasta encontrar un número que me sabía de memoria. Un número que siempre fue una tentación en mis peores días. El número de Carlos. El director de tecnología de la empresa rival. El hombre que, por meses, intentaba reclutarme. Que me ofrecía no solo más plata, dinero, sino algo infinitamente más valioso, respeto. Ricardo frunció el ceño. Intentó disimular la inseguridad en la voz. ¿Qué carajos estás haciendo? Yo no le respondí. Solo llevé el celular a mi oído. El sonido de la llamada retumbó en la sala. Un tono. 2 tonos. Cada segundo parecía estirarse una eternidad. Hasta que la voz profesional sonó al otro lado. ¿Aló? Respiré profundo. No por miedo, sino para que cada palabra saliera fuerte, clara, inquebrantable. Y dije, alto, para que todos escucharan. Hola, Carlos. Soy Clara,
usando el nombre original. El rostro de Ricardo se contorsionó en pura confusión. No entendía. No quería creer. Continué, cortando el aire como una cuchilla. Pensé mejor lo de tu propuesta. La sonrisa de Ricardo empezó a derretirse. Primero confuso, después alarmado. Hice una pausa a propósito. Lo miré directamente a los ojos, y rematé. Acepto unirme a tu equipo, por los 100.000 de bono. La frase quedó suspendida en el aire como dinamita a punto de explotar. 8 millones. El número reverberó como un trueno. Vi a Ricardo palidecer frente a mí. Primero incredulidad, luego la comprensión brutal, y al final, el pánico absoluto. Sus ojos se desorbitaron. Su boca se abrió sin emitir sonido. Parecía un pescado fuera del agua. Una caricatura grotesca del hombre arrogante que, segundos atrás, se sentía invencible. Pero no era el único. Los otros gerentes, con la mirada fija, también empezaron a pillar, entender. Ellos no sabían de código, pero sabían de negocios. Y sabían muy bien quién era Carlos. Sabían el peso de su empresa. Y en ese instante, se dieron cuenta de una verdad que estuvo delante de ellos todo el tiempo. Yo no era solo una empleada. Yo no era solo la programadora. Yo era el proyecto Aurora. No existía en un servidor. No estaba en un pendrive. No estaba en un archivo. El Aurora estaba en mí. En mi mente. En las líneas de código que yo escribí. En los secretos que solo yo conocía. Lo que Ricardo borró no fue el proyecto. Fue solo un archivo muerto. Inútil. Irrecuperable. Sin mí, esa empresa estaba condenada. Del otro lado de la línea, Carlos apenas contenía la alegría. Clara, qué noticia fantástica. No te vas a arrepentir. Podemos empezar cuando quieras. Manteniendo mi mirada fija en Ricardo, ahora reducido a una sombra de lo que fue, respondí. Mañana. Te veo mañana, Carlos. Colgué. Guardé el celular con la misma calma con la que lo saqué. Y el silencio que tomó la sala no fue solo silencio. Fue el sonido de un imperio desmoronándose. Ricardo ya no sonreía. Su rostro, ahora grisáceo, parecía de cera. Sus labios se movieron, pero no salió nada. El hombre que vivía de palabras, se había quedado mudo. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí la libertad de haberle cerrado la boca a todos. En ese instante, el silencio de la sala de reuniones era más pesado que cualquier palabra. Los gerentes, que tantas veces se hicieron de la vista gorda con la injusticia, ahora estaban petrificados ante la escena. Jonas se sobaba la frente con desesperación, como queriendo borrar una realidad inevitable. La gerente que siempre cabeceaba, asentía, apoyando a Ricardo temblaba, sin poder disimular el pánico que la invadía. Todos sabían la verdad. El proyecto Aurora no existía sin Clara Nogueira. Y lo que más los espantaba era la posibilidad de verla trabajando en la competencia, llevándose consigo cada idea, cada línea de código, cada detalle que había sostenido a la empresa. Clara caminó hasta la mesa, recogió sus pocas pertenencias, la taza con el dibujo del gato programador, el portarretratos con la foto de sus padres y el pequeño helecho que iluminaba su rincón grisáceo. Cada objeto puesto en la caja era un símbolo de despedida, un recordatorio silencioso de que jamás volvería. Marcos, atónito, intentó reaccionar. Su voz, antes llena de autoridad, ahora salía frágil y suplicante. Hablaba de aumentos, de conversar, de segundas oportunidades. Pero Clara solo lo miró con calma, sin rencor, solo con la claridad de quien finalmente entendía que nada de lo que dijera tenía ya valor. Cuando atravesó la sala rumbo a la puerta, Clara percibió en los ojos de Marcos algo que jamás imaginó, miedo. No era miedo de perderla como empleada, sino pavor de lo que significaba tenerla en su contra. Al fondo, Jonas ya atendía llamadas desesperadas, intentando explicar la situación, mientras la gerente mascullaba, murmuraba, sin esconder el desconcierto, que nadie más dominaba ese código. La escena se había vuelto un caos, pero Clara no miró atrás. Siguió por el pasillo con la cabeza en alto, sintiendo cada paso como una victoria personal. En el ascensor, sola, encaró su propio reflejo. Esperaba ver a una mujer cansada, quebrada, pero lo que encontró fue fuerza. Por primera vez en mucho tiempo,
reconoció su propia grandeza. No necesitaba la aprobación de nadie para existir. No dependía de Marcos para ser vista. Descubrió que el verdadero triunfo no estaba en destruir a sus verdugos, sino en liberarse de la cárcel que ellos habían construido para ella. Al salir del edificio, respiró hondo. El aire fresco de la calle parecía una vida nueva entrando en sus pulmones. La ciudad seguía su ritmo frenético, pero dentro de ella todo había cambiado. Ya no había cadenas. Ya no había silencio impuesto. Solo libertad. Dejaba atrás un sistema corrompido, un liderazgo podrido y una empresa que había desperdiciado su mente más creativa. No era un fracaso. Era un renacimiento. Y en ese momento, comprendió, a veces, el verdadero poder no está en quedarse, sino en saber la hora de mandar todo al carajo y partir. Oigan, si les gustó esta historia y quieren engancharse con otras narrativas tan intensas como esta, no olviden dejar su like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Más historias poderosas están en camino.